Buenas tardes, mi nombre es Víctor Cid, soy becado en Neurología de la Universidad de Chile de segundo año. Vamos a comenzar esta presentación, esta cápsula, este breve seminario sobre prevención secundaria de la estenosis intracraneal. Esta es la hoja de ruta de la presentación. Vamos a sucintamente definir a qué llamamos a este concepto, su epidemiología, cómo la diagnosticamos y cómo prevenimos el stroke recurrente en relación a esta patología. Y finalmente, algunos mensajes basados en evidencia. Bueno, ¿a qué llamamos estenosis intracraneal? Es un proceso aterosclerótico de las grandes arterias intracraneales, aunque no toda estenosis intracraneal es secundaria a aterosclerosis, pero esta no va a ser el foco de esta presentación. La arteria cerebral media es la arteria más frecuentemente implicada, el 35%, seguida de la arteria basilar, la carótida y la arteria vertebral. La definimos de alto riesgo cuando es del 70 a 99%. Y es necesario saber que también tanto el diagnóstico como el proceso terapéutico ha cambiado durante el tiempo de esta patología, como vamos a ver en un esquema posteriormente. En cuanto a su epidemiología, es una causa importante de stroke, ya en la población oriental sobre todo. En la población caucásica esto explica cerca del 10-20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero esto aumenta casi la mitad en el grupo oriental. Tiene una prevalencia que, ¿cierto?, aumenta con la edad y, ¿cierto?, como se asocia a aterosclerosis, los factores de riesgo más asociados son la hipertensión y la dislipidemia. ¿Por qué llamamos de alto riesgo cuando está entre 70 y 99%? Porque el riesgo de stroke recurrente al año es de 23% anual. No así cuando estás bajo esa cifra, que es cercana a menor al 10%. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, aquí, por ejemplo, aquí tenemos el estudio SONIA, ¿cierto?, que incorporó el estudio de ecodoppler transcranial y la angioresonancia, donde el principal hallazgo se vio que tenían un alto valor predictivo negativo, es decir, su normalidad permite descartar razonablemente una estenosis intracraneal, no así su valor predictivo positivo. Esto quiere decir que no son muy buenos para caracterizar bien, por ejemplo, el grado de estenosis. Aquí hacia la derecha, por ejemplo, vemos un paciente con una angioresonancia en el cual tenía el paciente un infarto hemisférico derecho, ¿cierto? Y se ve un flow gap, ¿cierto?, a nivel de la arteria cerebral media derecha. En este mismo paciente vemos, ¿cierto?, el estudio con angiografía que muestra una estenosis del 90% de esta arteria. Y por lo tanto eso ¿cierto?, nos lleva a pensar en lo que recién habíamos dicho, que ¿cierto?, los estudios convencionales, el angioTAC, la angioresonancia y el ecodoppler transcranial tienen un alto valor predictivo negativo, pero no así positivo. No son muy buenas para caracterizar bien la imagen. Aunque estos tienen algunas ventajas sobre la angiografía, por ejemplo, son menos costosos, tienen menos riesgo de complicaciones del propio procedimiento. Incluso en algunos estudios que comparan angioTAC con angiografía, dicen que la angioTAC podría ser en algunos hallazgos más específicos que la angioresonancia, aunque la angioresonancia, sobre todo con los avances en los últimos años, sobre todo cuando es de 3 telas o más, puede servir para caracterizar bien la estenosis intracraneal, en especial la placa aterosclerótica, y esto tiene riesgo, puede servir de riesgo de pronóstico, digamos, para stroke recurrente. Bueno, aquí vemos una línea de tiempo en cuanto a cómo se ha desarrollado esto. Primero en el año 2005 con el estudio WASID, donde se vio que había mayores complicaciones hemorrágicas y muerte con el uso de warfarina versus aspirina. En ese mismo año se aprobaron 2 dispositivos por la FDA endovascular para esta patología, y en el 2008 se inició el reclutamiento para el estudio SAMPRIS, pero finalmente en el 2011 se detuvo porque se vio que había mayor tasa de ACV y muerte los primeros 30 días en el grupo de terapia endovascular con tratamiento médico versus tratamiento médico solo. Bueno, el estudio SAMPRIS, ¿cierto?, es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado sin enmascaramiento que incluyó 451 pacientes entre 30 y 80 años con un ataque isquémico transitorio o ACV reciente, ¿cierto?, no discapacitante, asociado a una estenosis intracraneal de alto riesgo, verificado por angiografía, ya donde se hicieron 2 grupos, como dijimos recién, donde en el
tratamiento médico se daba por 90 días, ¿cierto? Y la idea original era seguir a estos pacientes por al menos 3 años, pero esto no fue posible y luego se cambió a 2 años tras el hallazgo, ¿cierto? De mayor muerte y stroke en los primeros 30 días con la terapia endovascular. Hacia la derecha vemos una tabla, ¿cierto?, que muestra las características de estos pacientes. Es interesante pensar, por ejemplo, que dijimos que la estenosis intracraneal era más frecuente en la población oriental, pero la población mayoritaria de este estudio era blanca. Ya la mayoría de ellos, cerca de la mitad, incluso un poco más, tenían enfermedad coronaria. La arteria más frecuente implicada fue la arteria cerebral media, un poco más del porcentaje habitual, un 40, casi 50%. Y en cuanto al grado de estenosis, la mayoría se incluían en el primer grupo entre 70 y 79%. ¿Quiénes fueron excluidos de este estudio? Aquellos que tuvieran una estenosis intracraneal en tándem, trombo intraluminal, progresión del déficit neurológico las primeras 24 horas tras el enrolamiento o cualquier hemorragia intracerebral en las anteriores 2 semanas previo al enrolamiento, causas no ateroscleróticas de estenosis intracraneal y presencia de embolía cardíaca. Bueno, aquí muestro esta tabla principalmente para mostrar el outcome o el endpoint primario, ¿cierto? Principal de este estudio, que como dijimos era la ocurrencia de stroke o muerte en los primeros 30 días, pero habían otros 4 también que son de similar, pero el primero es el principal. Vemos que, ¿cierto?, como aparece marcado en el grupo de solo tratamiento médico, la ocurrencia de outcome primario es de 5,8% versus cuando se agrega la terapia endovascular un 14,7%, casi el triple. Y esa fue la razón, ¿cierto?, de por qué se detuvo el estudio. Y además vemos que en el grupo de terapia endovascular no solo hay mayor ocurrencia de stroke o muerte en los primeros 30 días, sino que también, por ejemplo, complicaciones hemorrágicas al procedimiento. Bueno, en cuanto a los resultados y discusión de este estudio, ¿cierto? Aquí se realizó una tabla, ¿cierto?, que muestra cómo, digamos, cómo varió la diferencia, digamos, entre ambos grupos a medida que avanzaba el seguimiento, desde los 30 días hasta después de los 2 años. Y vemos que la diferencia es significativa. Se han tratado de vislumbrar cuáles son los factores asociados significativamente a mayor riesgo de eventos isquémicos periprocedimiento y sorprendentemente se ha visto que son los no fumadores. Esto se explicaría porque sustancias químicas del tabaco interferirían con el metabolismo del clopidogrel y eso haría que sus metabolitos activos permanezcan más tiempo en sangre, por lo tanto esto otorgaría mayor riesgo a los no fumadores. Otro grupo de mayor riesgo son los diabéticos, aquellos con compromiso de la arteria basilar y edad avanzada. En resumen, ¿en quiénes sirve? En pacientes entre 30 y 80 años con un TIA o ACV no discapacitante reciente, ¿cierto?, con una estenosis intracraneal de alto riesgo, verificado por angiografía. ¿Y para qué sirve? Bueno, el endpoint primario, ¿cierto?, que hemos dicho anteriormente, ¿cierto?, donde se hicieron 2 grupos de solo tratamiento médico y asociado en el otro grupo a terapia endovascular, donde el tratamiento médico se daba por 90 días. ¿Cuánto sirve? El principal hallazgo, ¿cierto?, que hemos dicho, que se vio que la ocurrencia de stroke o muerte en los primeros 30 días era casi el triple en el grupo de terapia endovascular comparada con el solo tratamiento médico. En resumen, tenemos un paciente con una estenosis intracraneal sintomática, entonces que se encuentra en el grupo de alto riesgo y que su stroke, ¿cierto?, o accidente isquémico transitorio ocurrió de forma reciente, antes de 30 días. En esos pacientes nos inclinaremos a usar antiagregación dual más el control de los factores de riesgo cardiovascular. En cambio, los pacientes que tengan una estenosis intracraneal no de alto riesgo o que su evento isquémico haya sido después de 30 días, nos inclinaremos a usar aspirina y los factores de riesgo cardiovascular. Mensajes claves de este breve seminario. Primero, la estenosis intracraneal de grandes arterias es fruto del proceso aterosclerótico y se asocia a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, pero es necesario saber que no toda estenosis intracraneal se asocia a aterosclerosis.
cerca de un quinto de los pacientes caucásicos se asocian, digamos, de los accidentes de cerebrovascular en caucásicos se asocian a estenosis intracraneal, pero esta relación aumenta al doble cuando hablamos de la población oriental, ¿ya? Y la arteria más frecuentemente implicada, ¿cierto?, es la ACM, la arteria cerebral media. El riesgo, ¿cierto?, de stroke al año con una estenosis intracraneal de alto riesgo es del 23%, ¿ya? Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales existiría stroke, ¿cierto?, son tres: hipoperfusión, embolía arterioarterial o la extensión de placa aterosclerótica. Es necesario recordar, ¿cierto?, que los estudios no convencionales tienen un alto valor predictivo negativo para la estenosis intracraneal. Si son normales, razonablemente descartan la estenosis intracraneal, pero no son muy buenos para caracterizar, por ejemplo, el grado de estenosis. El estudio SAMPRIS concluyó una mayor tasa de mortalidad y aparición de ACV en los primeros 30 días comparado solo con el tratamiento médico, ¿cierto? Me refiero a la terapia endovascular, donde se vio que, digamos, aproximadamente había un 15 versus un 6% una diferencia entre ambos grupos. Por lo que este estudio finalmente el enrolamiento se suspendió y eso hizo que se aportaran datos insuficientes a largo plazo. El beneficio del tratamiento médico se mantuvo por una media de 32 meses de seguimiento usando la antiagregación dual por 90 días. ¿Ya? Otra cosa importante es que la tasa de stroke en el SAMPRIS fue de 5,8%, ¿cierto? Y esta era casi la mitad reportada en el estudio WASI del 2005, 10,7%, y esto probablemente se debe al uso de antiagregación dual. El riesgo de hemorragia grave y muerte era mayor en el grupo de terapia con warfarina versus aspirina en el estudio WASIT del 2005. No es el tema de este seminario, pero es importante saber que la estenosis intracraneal asintomática encontrada como hallazgo en base, por ejemplo, a los hallazgos en el estudio WASIT, el riesgo de evento isquémico cerebral es bajo, por lo tanto es razonable no realizar tratamiento farmacológico activo en estos pacientes. Aquí muestro las referencias. Gracias.